Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate este y todos los sábados, 11 horas. Observatorio Racionalista por Radio 1000. Hola, buen día, audiencia de Radio 1000. Saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Hoy tenemos un programa especial dedicado a Giordano Bruno, el filósofo olvidado. Ayer se cumplieron 412 años, si no calculo mal, de su muerte en la hoguera. Eso pasaba con Giordano Bruno, el filósofo, científico y erudito, el místico Giordano Bruno, nacido en Nola en 1548, que siguió los pasos de Leonardo da Vinci y abrió los senderos del conocimiento que después recorrería Newton, arrojando la luz de la razón en una época de oscuridad. Bruno, sediento de saber cuando imperaba la ignorancia, puso en cuestión los dogmas de la Iglesia, pero sobre todo lanzó una hipótesis que despertó la ira de las autoridades eclesiásticas: la posible existencia de infinitos mundos en los que criaturas como nosotros vivirían y rendirían culto a su propio Dios. Tengo acá el libro de Michael White, que centra sus investigaciones en los últimos años de la vida de Bruno, cuando éste se enfrenta a una lucha completamente desigual contra la Inquisición. Y rebelde como era, defendió sus teorías y eso le costó la vida. Es un libro extraordinario, aunque algunas de las conclusiones que saca el autor todavía tengo mis dudas cómo obtuvo determinadas conclusiones. Accedió a algunos documentos del Vaticano que precisamente ayer salió una noticia de EFE que dice: el Vaticano mostrará el sumario del juicio a Giordano Bruno quemado en 1600. Ciudad del Vaticano, EFE, 17 de febrero. El sumario del juicio al pensador y fraile dominico Giordano Bruno, al que la Inquisición condenó a muerte y fue quemado en Roma en 1600, será uno de los 100 valiosos documentos custodiados en el Vaticano que se expondrán en Roma el 29 de febrero. Lux in Arcana, el archivo secreto del Vaticano se descubre, es el título de la muestra que alberga estos documentos y que podrá visitarse en los museos capitolinos de Roma hasta el 9 de septiembre. El sumario, hecho público hoy, aniversario de la ejecución de Bruno, o sea, ayer, viernes, es, según los organizadores, excepcionalmente relevante, y que las actas del juicio se perdieron, ya que las actas del juicio se perdieron, tal vez quemadas junto a otros procesos del Santo Oficio, antes de que los archivos romanos que fueron enviados a París por orden de Napoleón en 1810 fueran devueltos a la Santa Sede entre 1815 y 1817. En estos archivos se encontró el sumario, lo único que podía o que quedaba del dossier del juicio, que contiene amplios extractos del proceso, señalaron los organizadores. Giordano Bruno, nacido en la sureña ciudad italiana de Nola en 1548, fue quemado por hereje y apóstata el 17 de febrero de 1600 en la romana plaza del Campo dei Fiori, en Italia. Y 412 años más tarde, o sea, hoy, su caso sigue atrayendo a estudiosos y hombres de iglesia. Por supuesto que ahí no estamos nosotros. En el año 1548 nació un niño italiano en el pequeño pueblo de Nola, no lejos del Vesubio, al que le dieron por nombre Giordano Bruno. Aunque pasó la mayor parte de su vida en países hostiles y extranjeros, volvió a su hogar al fin de sus viajes y después de haber escrito casi 20 libros. Cuando tenía 13 años comenzó a ir a la escuela en el monasterio de San Domingo. Era un lugar famoso. Tomás de Aquino, el también dominico, había vivido y enseñado ahí. En pocos años, Bruno se hizo sacerdote dominico. No pasó mucho tiempo antes de que los monjes
de Santo Domingo comenzaran a aprender algunas cosas sobre el extraordinario entusiasmo de su joven colega. Era franco, abierto y para nada reticente. No pasó mucho antes de meterse en problemas. Era evidente que a este muchacho no se le podía forzar a encajar en una rutina dominica. Una de las primeras cosas que un estudiante debe aprender es dar al maestro las respuestas que el maestro quiere. El maestro promedio es el preservador de los antiguos hitos. Los estudiantes son su audiencia, aplauden, pero no deben innovar. Deben aprender a trabajar y esperar. Y esa no fue la conducta de Bruno, sino sus opiniones, lo que lo metió en problemas. Huyó de la escuela, de su pueblo natal, de su propio país, y trató de encontrar entre extraños y extranjeros un ambiente que congeniera con su integridad intelectual, que no encontraba en su hogar. Es difícil no ponerse sentimental acerca de Bruno. Era un hombre sin patria y al final sin iglesia. A Bruno le interesaba la naturaleza de las ideas. Aunque el nombre no se había inventado aún, sería perfectamente apropiado nominar a Bruno como epistemólogo o como un pionero de la semántica. Toma su materia prima de la mente humana. Es un hecho interesante que aquí, al cierre del siglo XVI, un hombre encerrado por todos los lados por la autoridad de la tradición clerical, haga lo que puede considerarse un recorrido filosófico del mundo de la ciencia de la época que se estaba revelando. Es particularmente interesante porque solo en el siglo XX se ha vuelto de nuevo popular el hábito de esta clase de especulación. Bruno vivió en un periodo en que la filosofía se había divorciado de la ciencia. Quizás sería mejor decir que la ciencia se había divorciado de la filosofía. Los científicos se sentían demasiado fascinados por sus nuevos juguetes como para molestarse con la filosofía. Empezaban a ocupar su tiempo con telescopios y microscopios y recipientes de productos químicos. En 1581 Bruno fue a París y comenzó a dar conferencias sobre filosofía. No era poco común que los académicos vagaran de aquí para allá. Hizo contacto fácilmente y logró interesar a todos los grupos con los que se contactó con el fuego de sus ideas. Su reputación llegó a oídos de Enrique III, quien sintió curiosidad acerca de esta nueva atracción filosófica. Enrique III tenía curiosidad por averiguar si el arte de Bruno era del mago o del hechicero. Bruno se había hecho una reputación como mago que podía inspirar una mayor retención de memoria. O sea, el tipo tenía una capacidad, una técnica, se llama mnemotecnia justamente, que le permitía hacer demostraciones de memoria verdaderamente asombrosas. Y por supuesto era simplemente una técnica, pero la gente interpretaba eso como que Bruno era un brujo o algún tipo de mago, entendiendo por mago a alguien que hace cosas sobrenaturales, así como sigue creyendo Abreu, por ejemplo, que David Copperfield hizo un pacto con el demonio, por eso puede volar, por ejemplo, en un espectáculo sobre el público. Es tan burro este pastor que no entiende que se trata simplemente de trucos que se venden con el nombre de magia, porque magia es el nombre que se le da a unas técnicas que sirven para generar un espectáculo de atracción, de diversión, pero que en ningún momento pretende ser un poder sobrenatural. Pero estos tipos que no tienen cerebro, que por supuesto forman parte de grupos religiosos y peor aún sus líderes, siguen insistiendo en que se trata de algún tipo de pacto con Satanás, otro personaje imaginado también por feligreses de la Iglesia Católica. Bueno, sigo. Fue alrededor de esa época que una de las primeras obras de Bruno fue publicada, De Umbras Idearum, o sea, las sombras de las ideas, al cual se siguió prontamente Ars Memoriae, el arte de la memoria. En estos libros mantenía que las ideas son solo sombras de la verdad. La idea era extremadamente novedosa en ese momento. En el mismo año produjo otro libro, Breve Arquitectura del Arte de Lull. Ramón Lull era amigo de Bruno. Y bueno, y enseña todo el tema del arte de la memoria, etcétera, etcétera, en esos libros. En su cuarta obra elige a la hechicera homérica Circe, que convertía a los hombres en bestias,
y hace que Circe discuta con su doncella un tipo de error que representa cada bestia. El libro Cantus Circaeus, el encantamiento de Circe, muestra a Bruno trabajando con el principio de asociación de ideas y cuestionando continuamente el valor de los métodos tradicionales de conocimiento. En el año 1582, a la edad de 34 años, escribió una obra, Il Candelaio, el candelero. Muestra a un hacedor de velas que trabaja con cebo y grasa y luego tiene que salir a vender su mercancía a los gritos. Contempla en la vela que le lleva este candelero, a quien doy la luz, aquello que clarificará ciertas sombras de ideas. No hace falta que te instruya en mi creencia, el tiempo todo lo da y todo lo quita. Todo cambia, pero nada perece. Uno solo es inmutable, eterno y dura para siempre. Uno y el mismo consigo mismo. Con esta filosofía mi espíritu crece, mi mente se expande. Por ello, no importa cuán oscura sea la noche, espero el alba, y aquellos que viven en el día esperan la noche. Por tanto, regocíjate y mantente íntegro si puedes, y devuelve amor por amor, escribía Bruno. Llegó un momento en que la novedad de Bruno se desgastó en Francia y sintió que era hora de seguir adelante. Se fue a Inglaterra a comenzar de nuevo y a encontrar una nueva audiencia. No logró hacer contacto académico con Oxford. Oxford, como otras universidades europeas de la época, rendía reverencia académica a la autoridad de Aristóteles. Mucho se ha escrito sobre cómo la Edad Media fue estrangulada por la mano muerta de Aristóteles. No eran los métodos de Aristóteles ni la mente capaz de Aristóteles lo que se cuestionaba, sino la autoridad de Aristóteles. Una cosa debía ser creída porque Aristóteles la había dicho. Sí, esto era así, antes del método científico. Si Aristóteles había dicho algo y si alguien encontraba algún pasaje, algún capítulo, algún versículo de la Biblia, alguna línea que pudiera remotamente interpretarse como que apoyaba la idea de Aristóteles, entonces esto se tomaba como la verdad. Este era el criterio de verdad. Mucho después, y hay que leerle a Francis Bacon, que fue el que originó las ideas acerca de cómo someter las afirmaciones o cómo iniciar un proceso de conocimiento a través de la experimentación, a través del empirismo. Ahí había nacido la idea de la ciencia, que luego con Galileo se hizo más profundo, ¿verdad? O más profunda en este caso. Una cosa debía ser creída porque Aristóteles la había dicho, así era antes. Era parte del método de Bruno el objetar a su manera enérgica a que se lo obligase a uno a tragarse sin protestar ciertas afirmaciones porque Aristóteles la hubiera dicho, cuando eran obviamente diferentes a la experiencia en vivo de los sentidos que la ciencia estaba produciendo. O sea que Bruno cuestionaba lo que decía Aristóteles, porque decía Aristóteles eso no significaba nada, había que probar, esto es lo que decía Bruno. En su obra La cena del miércoles de ceniza, la historia de una cena privada con invitados ingleses, Bruno difunde la doctrina copernicana. Se le había ofrecido al mundo una nueva astronomía, de la cual la gente se reía porque estaba en desacuerdo con las enseñanzas de Aristóteles. Bruno llevaba adelante una entusiasta propaganda con ánimo de pelea. Entre los años 1582 y 1592 no había apenas ningún maestro en Europa que difundiese persistentemente, abierta y activamente, las nuevas ideas sobre el universo que Copérnico había dibujado, excepto Giordano Bruno. Un poco más tarde, otro personaje aún más famoso iba a hacerse cargo de la tarea, Galileo Galilei. Galilei nunca conoció a Bruno en persona y no lo menciona en sus obras, aunque debe haber leído alguna de ellas. No podemos culpar a Galileo por ser suficientemente diplomático y evitar la mención de un hereje reconocido. Galileo ha sido criticado con frecuencia porque, ante sus propias dificultades, se inclinó por su seguridad personal. Demandamos mucho de nuestros héroes. Y claro, Galileo no hizo lo mismo que Bruno. Galileo aceptó y reconoció, entre comillas, que estaba equivocado ante el tribunal del Santo Oficio, allá en 1633, durante su juicio, antes de ser condenado en el convento Sopra Minerva, Santa María Sopra Minerva, un convento de dominicos,
claro, ¿cuándo no? Dominicos. Bueno, Bruno no tenía lugar seguro en las comunidades religiosas protestantes ni en las católicas romanas. Llevó a cabo su lucha contra terribles obstáculos. Había vivido en Suiza y Francia, y ahora estaba en Inglaterra y se fue de allí a Alemania. Traducía libros, leía pruebas de imprenta y reunía a grupos y daba conferencias sobre cualquier cosa que surgiera en ellos. No requiere mucha imaginación hacerse la imagen de un hombre que remendaba sus propias ropas, que con frecuencia pasaba frío y hambre e iba desaliñado. Solo hay unas pocas cosas que sepamos de Bruno con gran certidumbre, y estos hechos son las ideas que dejó atrás en sus libros prácticamente olvidados y la literatura de contrabando de su época. Después de 20 años en el exilio, nos lo imaginamos alienado, ansioso de oír el sonido de su propia lengua y de tener la compañía de sus compatriotas, pero siguió escribiendo libros. En uno de ellos, de La causa, el principio y uno, encontramos frases proféticas. Todo este orbe, esta estrella, no estando sujeta a la muerte y siendo imposible la disolución y la aniquilación en la naturaleza, de tanto en tanto se renueva a sí mismo, cambiando y alterando todas sus partes. No hay un arriba o un abajo absolutos, como enseñó Aristóteles, ninguna posición absoluta en el espacio, sino que la posición de un cuerpo es relativa a la de los otros cuerpos. En todos lados hay un incesante cambio relativo de posición a través del universo y el observador siempre está en el centro. Aquí cuestiona otra vez Aristóteles, Y habla de que son imposibles la disolución y la aniquilación en la naturaleza. Esto podría tomarse como el principio físico de que la energía no se pierde, sino que se transforma. Sus otras obras fueron el infinito, el universo y sus mundos, el transporte de las almas intrépidas y la cábala del grañón. Una discusión irónica sobre las pretensiones de la superstición. Este asno, dice Bruno, se lo encuentra en todos lados, porque acá había un libro que se llamó Pegaso con la edición del asno de Silene. Y a este asno, dice Bruno, se lo encuentra en todos lados, no solo en la iglesia, sino en las cortes e incluso en los colegios. En su libro La expulsión de la bestia triunfante ataca la pedantería que encuentra en las culturas católica y protestante. En otro libro, La hoja trifoliada y la medida de las tres ciencias especulativas y el principio de muchas artes prácticas, antes los títulos de los libros eran un poco extensos por lo que veo, encontramos una discusión sobre un tema que iba a ser tomado en un siglo posterior por el filósofo francés Descartes. El libro fue escrito 5 años antes de que naciera Descartes y en él se dice: aquel a quien le inquiete la filosofía debe ponerse a trabajar poniendo todas las cosas en duda. También escribió de la unidad, la cantidad y la forma, y otra obra sobre las imágenes, signos e ideas, como así también sobre lo inmenso e inmensurable, exposición de los 30 sellos, la lista de términos metafísicos para comenzar el estudio de la lógica y la filosofía. Su título más interesante es 160 artículos dirigidos contra los matemáticos y filósofos de la época. Una de sus últimas obras, La atadura de la especie, quedó sin terminar. Es fácil hacerse una impresión de la reputación que Bruno se había creado hacia el año 1582 en las mentes de las autoridades clericales de la Europa meridional. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Disculpame que estoy con esto de Bruno, me va a llevar un poquitito más. Pero por favor, un poquitito más. Había escrito sobre el universo infinito que no había dejado lugar para aquella otra concepción infinita mayor que se llama Dios. No podía concebir que Dios y la naturaleza pudiesen ser entidades separadas y distintas, como lo enseña el Génesis, como lo enseñaba la Iglesia y, por supuesto, como lo enseñaba ¿quién? Aristóteles. Predicaba una filosofía que hacía insignificantes los misterios de la virginidad de María, de la crucifixión y de la misa. Era tan ingenuo que no podía ver sus propios esquemas mentales como si fuesen realmente herejías. Veía la Biblia como un libro que solo los ignorantes podían tomar literalmente. Los métodos de la Iglesia eran, para decirlo lo más suavemente posible, desafortunados, y promovían la ignorancia por instinto de autopreservación. Me gusta esa frase.
Bruno escribió: todo, no importa de qué manera puedan los hombres creer lo seguro y evidente, prueba, cuando se lo trae a discusión, que no es menos dudoso que las creencias extravagantes y absurdas. Acuñó la frase libertas philosophica, el derecho a pensar, a soñar, por decirlo así, a hacer filosofía. Después de 14 años de vagar por Europa, Bruno volvió sus pasos hacia el hogar. Quizás en verdad lo extrañaba. Algunos escritores afirman que fue engañado, que Bruno volvería a Italia. Es una paradoja, que Bruno volviera a Italia es una paradoja tan extraña como la del resto de su vida. Fue invitado a Venecia por un hombre joven cuyo nombre era Mocénigo, Giovanni Mocénigo, que le ofreció un hogar y luego levantó cargos contra él ante la Inquisición. El caso se dilató, fue prisionero en la República de Venecia, pero un poder más grande lo quería y fue entregado a Roma. Por 6 años, ¿por qué por 6? Por 7 años. Entre 1593 y 1600 permaneció en una prisión papal. Fue torturado. Cualquier registro histórico que haya, no fueron publicados por las autoridades que los tienen, a pesar de que ahora dicen que el Vaticano va a poner las actas del proceso de Bruno, van a sacar por primera vez a luz este 27 de febrero creo que leí la noticia. En el año 1600 un académico alemán, Schofius, estuvo en Roma por casualidad y escribió sobre Bruno, quien fue interrogado varias veces por el Santo Oficio y condenado por los teólogos jefes. Una vez obtuvo 40 días para considerar su posición. Enseguida prometió retractarse, pero luego renovó sus ideas. Luego consiguió otros 40 días para deliberar, pero no hizo más que escandalizar al Papa y a la Inquisición. Cada vez que le daban una oportunidad, el tipo decía y se sostenía en sus ideas. Después de 2 años bajo la custodia del inquisidor, fue llevado el 9 de febrero al palacio del gran inquisidor para escuchar su sentencia de rodillas ante los asesores expertos y el gobernador de la ciudad. Bruno respondió a la sentencia de muerte por fuego con una amenaza. Quizás ustedes, mis jueces, pronuncian esta sentencia contra mí con mayor temor que aquel con el que yo la recibo. Gran puta. Hay que tener huevo para decir esto, chera. Quizás ustedes, mis jueces, pronuncian esta sentencia contra mí con mayor temor que aquel con el que yo la recibo. Se le fueron otros 8 días para ver si se arrepentía, pero no sirvió de nada. Fue llevado a la hoguera y mientras moría le fue presentado un crucifijo, pero él lo apartó de sí con feroz desprecio. Fueron sabios a liberarse de él porque no escribió más libros, pero debieron haberlo estrangulado al nacer. Según resultó al final, no se lo quitaron de encima para nada. Su suerte no fue inusual para un hereje. Este extraño genio fue rápidamente olvidado. Sus obras fueron honradas con un sitio en el Index Expurgatorius el 7 de agosto de 1603 y sus libros se hicieron difíciles de conseguir. Nunca obtuvieron una gran popularidad. Al comienzo del siglo XVIII, los deístas ingleses redescubrieron a Bruno y trataron de excitar la imaginación popular, volviendo a contar la historia de su vida, pero esto no provocó un particular entusiasmo. El entusiasmo de la filosofía alemana llegó al tema de Bruno cuando Jacobi, 1743-1819, llamó la atención sobre el genio de Bruno y los pensadores alemanes en general lo reconocieron, pero no leyeron sus libros. Hacia el final del siglo XIX, los académicos italianos comenzaron a sentir intriga por Bruno y por un tiempo la brunomanía fue parte del entusiasmo intelectual de los italianos cultos. Bruno comenzó a ser un símbolo representante del filósofo y el científico progresista y librepensador y se ha convertido en el símbolo del martirio científico. Bruno era un truán, un vagabundo filosófico y poético, pero no puede reclamar el nombre de científico. Sus obras no se encuentran en las bibliotecas norteamericanas. En esta era de escritos biográficos, es sorprendente que ningún autor moderno haya intentado reconstruir su vida, que es importante porque está en línea directa del progreso moderno. Bruno fue un pionero que despertó a Europa de su largo sueño intelectual. Fue martirizado por su entusiasmo.
Bruno nació 5 años después de que muriera Copérnico. Este había legado una idea embriagadora a la generación que iba a seguirlo. En nuestra época oímos mucho sobre el universo en expansión. Hemos aprendido a aceptarlo como algo grande. El pensamiento de la infinitud del universo fue una de las grandes ideas estimulantes del Renacimiento. El universo ya no era el patio de atrás de un dios del siglo XV, y de pronto se volvió demasiado vasto para ser gobernado por un dios del siglo XV. Bruno trató de imaginar un dios cuya majestad dignificara la majestad de las estrellas. No inventó ninguna triquiñuela metafísica ni provocó ningún cisma sectario. No estaba jugando a la política. Le alegraba sentirse profundamente provocado por visiones exaltadas y le gustaba hablar de sus experiencias. Y todo este refinamiento pasó por el fuego de los refinadores, para que el mundo pudiera lograr seguridad ante el despotismo del salvaje eclesiástico del siglo XVI. Sufrió una muerte cruel y logró una fama única de mártir. Se ha vuelto la coartada más difícil de la Iglesia. La Iglesia puede sacarse de encima el caso de Galileo con una suave y condescendiente explicación, pero Bruno se le queda en la garganta. Él es un mártir cuyo nombre debería guiar a todo el resto. No fue un mero sectario religioso atrapado en la psicología de una histeria de masas. Era un poeta sensible, imaginativo, encendido de entusiasmo ante una visión mayor de un universo mayor, y cayó en el error de la creencia herética. Por esta visión poética fue encarcelado en una mazmorra oscura durante 8 años, y luego arrastrado a una plaza de mercado y asado con fuego hasta la muerte. Es una historia increíble. La Iglesia jamás le sobrevivirá. Qué lindo, che. Este es el artículo de John Kessler, que pueden encontrar en internet, y se llama Giordano Bruno, el filósofo olvidado. Fíjate que Kepler fue otro de los contemporáneos, dice acá White, de Bruno, que mostró un gran interés por sus ideas y llegó a ponerle el mote de defensor del infinito. O sea, Kepler le llamó a Bruno defensor del infinito. Kepler hace muchas referencias a las ideas de Bruno, con las cuales estaba claramente familiarizado. En más de una ocasión escribe acerca de Bruno en términos muy favorables dentro del mismo párrafo en que habla elogiosamente de Nicolás de Cusa, el gran filósofo natural alemán del siglo XV, e incluso del mismo Galileo Galilei. El adepto más significativo de Bruno y un hombre indudablemente fascinado por su dramática historia personal fue Gottfried Leibniz. Leibniz, al que suele llamarse el Newton del continente, nació en Leipzig 46 años después de la muerte de Bruno. Sí, sin duda, este tipo influenció en toda esta gente. Digamos que parece ser que fue uno de los primeros seres humanos que se dio cuenta de dónde realmente estamos nosotros, ¿verdad? De qué es lo que realmente es este universo tan maravilloso y gigantesco que hay a nuestro alrededor, en el cual estamos, ¿verdad? Eso es una cosa extraordinaria, haber sido el primero en darse cuenta de eso. Pero el motivo por el cual se lo recuerda bastante a Bruno, ¿verdad? A mí por lo menos no me gusta, te iba a decir, el hecho de convertirse en mártir de la forma como él lo hizo. Uh-huh. Yo le encuentro más razonable a Galileo. Uh-huh. Si te van a torturar y te van a quemar, reconocerle nomás cualquier cosa a alguien, porque ese tema del martirologio para mí lo que no es. No me resulta razonable, ¿verdad? No me gusta. Pero en fin, está bien. Por eso es que Giordano Bruno yo pienso que mucho del predicamento que tiene y del motivo por el cual se lo recuerdan en los ámbitos en los que sabemos es ese, ¿verdad? Que él se mantuvo en esas ideas hasta la muerte. Lo cual no es poca cosa, ¿verdad? Vos sabías que Roberto Bellarmino, el mismo que lo condenó... Ese es santo, creo, ¿verdad? Ese es santo. Pero Roberto Bellarmino fue el mismo que estuvo en el tribunal de la Inquisición que le condenó a Bruno, y también estuvo en el tribunal que lo condenó, que abrió el proceso, mejor dicho, la gente se confunde a veces, abrió el proceso a Galileo en 1616, porque cuando se lo condenó a Galileo era 1633 y Bellarmino ya llevaba muerto unos años porque él falleció en 1621. Claro. Pero el mismo tipo, y a ese tipo que condenó a dos pensadores
tan interesante como esto, lo hicieron santo, viejo. Lo hizo santo el Papa Pío XI. Achille Ratti lo hizo santo a Roberto Bellarmino, el cardenal. ¿Qué es lo que cuando la gente le reza a Bellarmino le ha de pedir? San Roberto, San Bellarmino, concédeme el fuego para este infeliz que me está molestando. Algo así, ¿no? Tiene que ser, será. O sea, le pide para que le quemen al tipo. O algo así. No se me ocurre mejor manera que terminar esta historia que con las palabras del mismo Bruno, que equivalen a su propio epitafio. Es un conmovedor pasaje de una de sus últimas obras, de Mónade, publicada al año de su regreso a Italia. Expresa su estado de ánimo mientras hacía el equipaje para emprender su último viaje en calidad de hombre libre, y resume la visión que tenía de su vida, de su legado y del lugar que ocupaba dentro del gran esquema de las cosas. Dice así Bruno: mucho he luchado, creí que sería capaz de salir vencedor, y tanto el destino como la naturaleza reprimieron mi celo y mi fortaleza. El mero hecho de haberlo intentado ya es algo, porque ahora veo que el conseguir alzarse con la victoria está en manos del destino. No obstante, había en mí algo que yo era capaz de hacer y que ningún siglo futuro negará me pertenece. Aquello de lo que un vencedor puede enorgullecerse: no haber temido morir, no haberme inclinado ante mi igual y haber preferido una muerte valerosa a una vida sumisa. Chao. These times contagious. I've never been this bored before.